Aquí estamos, señores. Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca. Nos agarraron prácticamente fuera de base, pero estamos aquí con ustedes ya con unas nuevas modificaciones que ha hecho mi amigo Robert de la escenografía para que ustedes puedan vernos más, con más claridad. Pues yo inmediatamente voy a entrar en materia. Tenemos una distinguida invitada del día de hoy que va a hablar de lo que ha sido noticia en todo el país, esa gran actividad que realizó en el día de ayer la Fuerza del Pueblo, exhibiendo músculo vigoroso. Parece ser que ha estado en gimnasio todos estos días para exhibir esos músculos. Vamos a hablar con Margarita Feliciano, la cual es integrante de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, además vicesecretaria de Asuntos Profesionales de esta entidad política y aspirante a ser candidata a diputado en primera instancia por esta entidad política y luego diputada de la República por la circunscripción electoral número 1 del Distrito Nacional. Bienvenido, Margarita, aquí a Conversación Franca. Muchas gracias por la invitación, mi primera visita a este canal. Qué bueno, espero que sean muchas, espero que sean muchas. Y todo el que pasa por los programas donde yo participo, pues tiene buena suerte. Gana los procesos electorales internos primero y luego gana. Tengo que venir más a menudo. Bueno, ya de por sí así. Bueno, vamos a ver, usted estuvo ayer en la actividad realizada por su partido, pudo ver este mar humano que acompañó al expresidente Leonel Fernández y la militancia del partido. Nos gustaría que usted nos dé algunas pinceladas, el parecer de cómo usted vio que la gente recibió a Leonel Fernández, si lo recibió, que te digo, con reserva o lo recibió con alegría, tocó los principales barrios de la parte alta de la capital dominicana, partiendo de uno de los barrios más populares, populosos de la zona alta de la capital dominicana, que es Gualey. Gualey, siguiendo luego por el Sánchez Payá, 24 de abril, barrio 27 de febrero, Villa María, María Auxiliadora, Villa Francisca, hasta tocar ya el Parque Independencia en las primeras horas de la tarde de ayer. Me gustaría escuchar su parecer. Así es, déjeme decirle que realmente, como bien dijo, tocamos todos esos barrios y aquello fue impresionante porque fue una caminata realmente larga, bien larga y agotadora, pero que no pudimos sentir, no tuvimos ese tiempo de sentir el agotamiento hasta que no terminó la actividad, que ya cuando uno llegó a la casa, ahí fue cuando sentimos realmente el agotamiento porque fue una caminata bastante larga. Pero lo impresionante de todo esto es que ese mar de gente caminaron desde el puente de la 17 hasta la Puerta del Conde, pasando por todos esos sectores que acabo de mencionar, y no sintieron, en el momento no le importó, todo el mundo caminó, nadie se devolvió, nadie lo noté ni siquiera descansando, porque lo que se notaba era esa algarabía de ese pueblo que lo que mencionaban y vociferaban es que ya no se aguanta más la situación que estamos viviendo actualmente. Pues esta marcha fue en protesta pacífica en contra de lo que es el alto costo de la vida que estamos viviendo, y específicamente las madres de familia, que son las que tienen ese problema en el hogar a la hora de cocinarle a la familia. Que inclusive que son la maga. Así mismo es. ¿Sí? Tienen que alargar ese presupuesto, ese poco presupuesto que entra a la casa, y que inclusive yo misma como precandidata a una diputación, a una candidatura, que ando todos esos sectores de bajos recursos, da mucha pena oír madres de familia que dicen que en su casa ya ni siquiera comen ya 3 veces al día, que lo que están haciendo es 2 comidas, que la comida del mediodía se la comen en la tarde para que pueda llegar, que sirva de comida y cena. Y que se acuesten temprano. Sí, la verdad es que da mucha pena escuchar eso. Y muchas personas no se dan cuenta de la situación porque no la viven, no tienen ese contacto directo con ese sector de pocos recursos. Pero aquello fue un mal verde del pueblo, salió a la calle. Ahí pudimos ver la verdadera encuesta.
Ahí ese día, el Día del Trabajador, el Día del Trabajo, 1 de mayo, pudimos demostrar realmente que el pueblo necesita y pide al doctor Leonel Fernández para que se haga cargo de esta crisis y solamente él puede sacarnos de ella. Dice el presidente Fernández al concluir la actividad que la sociedad dominicana está atravesando por una profunda crisis a pesar de tener el gobierno que más se ha endeudado. Me gustaría escuchar su parecer sobre este concepto emitido por el presidente Fernández con relación a la política de endeudamiento que ha tenido la presente gestión gubernamental y la poca inversión pública. No, y no solamente la poca inversión pública, que esa poca inversión no está como priorizada en lo que debería de invertirse inicialmente en cuanto a lo que es la prioridad y la verdadera necesidad del pueblo. Cuando el presidente Leonel Fernández habla del endeudamiento, quien puede darle seguimiento a todas las sesiones que hay tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, podemos ver cómo semanal se aprueban préstamos millonarios, tanto en pesos como en dólares. Entonces, no vemos en qué está invertido todo ese dinero que se aprueba todas las semanas. Nos estamos endeudando todas las semanas. Entonces, el pueblo dominicano no se está dando cuenta de que ese endeudamiento realmente es para nosotros. Somos nosotros los que terminamos pagando esos préstamos. Recientemente, bueno, precisamente el mismo día de la marcha, el presidente inauguró el teleférico de los Alcarrizos. Exacto, el día de ayer. Exactamente. Y aquello fue algo que me impresionó bastante. ¿Por qué? Porque yo pienso, bueno, es una obra que costó casi 7,000 millones de pesos para hacer un transporte que realmente no va a transportar una gran cantidad de personas, porque en cada vagón del teleférico, lo más que pueden caber son como 8 personas. De 7 a 8 personas. De 7 a 8 personas. Y en caso de que haya un mal tiempo, tiene que parar. El caso del teleférico en funcionamiento. Exactamente. Yo entiendo que el transporte del teleférico viene siendo un transporte extra, que más bien es de paseo que de necesidad. Yo entiendo que lo que se gastó en esa obra debió mejor invertirse en ampliar una ruta, una calle, porque sabemos que las calles de los Alcarrizos son muy estrechas para pasar las guaguas del metro por ahí. Pero si se invierte ese dinero en ampliar una ruta en la calle de los Alcarrizos, pues hubiesen tenido una línea del metro que pueda darle el servicio de transporte a más personas y con menos recursos, porque el mantenimiento que va a generar esa obra del teleférico también es bien alto. Bueno, ahora mismo ya hoy se dice que está paralizado, porque se inauguró, parece deprisa, y hay ciertos ajustes técnicos que no se habían realizado porque esa obra había sido pospuesta su inauguración en más de 3 ocasiones. Y se dice que en el día de ayer pues se procedió a inaugurar para quitarle impacto a la actividad. Yo entiendo que la marcha lo puso rápido a ellos, sí. Lo puso rápido, pero no valió, puesto que pudimos ver en las imágenes y en las redes se pueden ver que aquella marcha fue una ola verde, donde el pueblo demostró que realmente necesita atención, que está preocupado por la situación. Y allí pudimos ver cómo las personas salían inclusive de las casas con calderos vacíos, dándole a los calderos, a las tapas, como queriendo decir, estamos de acuerdo, estamos apoyándolo a ustedes desde aquí. Y a eso se le suma a una gran cantidad de personas que no estuvieron en la marcha, pero que sí están de acuerdo, porque no todo el mundo es activo en protesta. Vinieron representaciones de las provincias, algo que movilizó, según los entendidos en este tipo de mediciones, más de 100,000 personas, algunas 100 o 150,000 personas habían ahí, porque cuando partió en la cabecera del puente de la 17, ya iba doblando en la avenida central, Vaina y Morgan, y todavía
estaba la gran multitud allí en la cabecera del puente de la 17, pero la cantidad de gente que iba en la parte delantera de la marcha era igual a la que iban detrás de donde iba el vehículo del presidente Fernández. Así mismo es, y con relación a esta obra del teleférico que se inauguró para tratar de quitarle vistosidad a lo que es la caminata que tuvimos, fue hasta un error, diría yo, porque por la misma rapidez de querer inaugurar esto el mismo día de la marcha, pues pudimos ver imágenes que todo el mundo ha criticado. ¿Cómo es que los vagones, las cápsulas del teleférico tengan los colores del partido de gobierno? Eso es antiético, porque eso no lo hizo el PRM, eso lo hizo el gobierno con el dinero de nosotros, el pueblo dominicano. Pagamos impuestos. Exactamente. Entonces, encima de eso, el hecho de que para embellecer la vista desde los ciudadanos que van transportándose en el teleférico, pues le arreglan los techos a esas casas que van cogiendo esa ruta, pero como con zinc pintado también de azul, del color del partido de gobierno, y peor aún, con el logo del plan social. Eso no embellece para nada, eso lo que hace es que arrabaliza. El plan social está obligado a remozar esas casas de personas de pocos recursos que no pueden hacerlo. Está obligado porque para eso pagamos impuestos. Claro. No hay que ponerle esos logos de la institución que está haciendo el trabajo. Eso deja mucho que decir. Yo lo veo eso algo antiético, pero más sin embargo no se empañetó, no se pintaron las casas, entonces ahora lo que se ve más arrabalizado, unas casitas que se notan el blog y con el techo azul con este logo, pues se ve más feo, digo yo. A diferencia del otro teleférico puesto en servicio, el que va hacia Sabana Perdida, que es lo que yo me he montado muchas veces, porque no es que le cuenten a uno, tiene que hacerlo, vivirlo. Y lo que tiene son rosas pintadas, flores. Claro, flores, que es una oportunidad inclusive hasta para los artistas plásticos, artistas que también inclusive hay muchos jóvenes artistas que andan sin trabajo, que no tienen recursos y son estrellas pintando, que era un buen momento, una buena oportunidad para elegir esos artistas dominicanos exactamente, y que pinten, que hagan pinturas, artes alegóricos a nuestro país. Y se hubiese sido tan bonito que hasta el turismo coge esos teleféricos para disfrutar de esa vista. Claro. Pero Margarita, me gustaría hablar sobre sus aspiraciones a ser diputada de la República por la circunscripción electoral número 1 del Distrito Nacional. Pero yo quiero que hablemos de eso después de la pausa, para que hablemos de propuestas, hablemos qué sería, Margarita, una diputada más o una diputada con iniciativa legislativa que vayan a favorecer a quien usted pretende representar en el Congreso de la Nación. Vamos a la primera pausa y regresamos en breve con más de Conversación Franca. Continuamos con más de Conversación Franca, conversando con Margarita Feliciano, abogada de profesión, pero amante del trabajo social con la gente, y por eso pues quiere ser diputada de la República para interactuar con ese conglomerado humano que compone la circunscripción electoral número 1 del Distrito Nacional. ¿Qué haría Margarita Feliciano desde el Congreso de la Nación en beneficio de sus electores? Como bien dijo, a mí lo que siempre me ha movido es la parte social. Por eso entro a la política, porque entiendo que desde la política tengo más oportunidad de abrir ese abanico de ayuda social, de emprendimiento, de ayudar a las personas a que puedan por sí solas echar para adelante. Inclusive presido una fundación, constituí una fundación llamada Fundación Cerca de Ti, Fundaceti, con ese nombre porque entiendo que hay que estar cerca de la gente para saber realmente la verdadera situación de cada quien. Porque a veces uno cree que la situación de una persona es difícil porque otro se lo diga, pero cuando vamos y vemos la realidad, nos damos cuenta que la situación de otra es más difícil que esa, y así. Entonces,
Entiendo que en el Congreso, nuestro país tiene ya todas las leyes. Yo entiendo que nosotros tenemos todas las leyes. Hay que revisar esas viejas leyes. Y entiendo que por eso es que cuando vemos que legisladores someten proyectos de ley que uno dice, pero ¿y qué es esto? Que a uno le da hasta risa, que no son ni siquiera temas de relevancia, pero es porque no entienden que porque son legisladores tienen que someter algo, tienen que poner algo sobre la mesa del Congreso. Y yo soy de las que dice que el trabajo que debemos hacer los congresistas desde ese gran Congreso de la República es adecuar esas leyes a los nuevos tiempos, porque tenemos una cantidad de leyes obsoletas, pero no se adecúan y muchas veces también hasta por intereses. Y yo me voy por la parte social. Yo tengo un proyecto que siempre yo aspiré en las elecciones pasadas y mantengo ese proyecto porque para mí es un sueño que en algún momento se puede hacer realidad, que es el Código del Adulto Mayor o Envejeciente. Ya tenemos el Código del Niño, Niña y Adolescente. Exacto. Que crea a CONANI, para darle albergue a esos niños porque son vulnerables. Pero yo pienso que así como los niños son vulnerables, así los envejecientes son más vulnerables aún. ¿Por qué más? Porque los niños y adolescentes van creciendo, se van siendo autosuficientes, pero los adultos mayores van en decadencia. Decreciendo, vuelven a ser niños y se quedan en una vida esperando ya sus últimos días, una vida no digna. Porque yo entiendo que las personas envejecientes no se le está dando el cuidado que realmente merecen para tener una vejez digna. Entonces, con este código, pues crearía a su vez lo que es la ciudad del envejeciente. Una gran ciudad. Aquí el Estado tiene todavía... Sería como un rescatar lo que tenía una vez un productor radial y televisivo, lamentablemente fallecido, Rafael Corporán de los Santos, la ciudad del niño. Entonces no sería la ciudad del niño, sino la ciudad del envejeciente en este caso. Sí, en este caso sería la ciudad del envejeciente. Digo ciudad porque en ese espacio se diría que estaría ahí una iglesia católica, una iglesia protestante, porque un centro hospitalario. Los envejecientes tienen diferentes religiones y todas son buenas porque todas inspiran al camino positivo. Un centro hospitalario donde tengan médicos geriatras las 24 horas, sus medicamentos, que tengan psicólogos, que tengan psiquiatras, que tengan un área de recreo, un parque en el centro. Para que eso bailadita también. Exactamente, que tengan un cine, tengan un cine también. Y que puedan también ejercer algunos envejecientes que todavía tengan funcionalmente, estén activos, que puedan también trabajar y servir como parte de la empleomanía dentro de esa ciudad. Y que todos convivan como si fuera una gran familia. Y que este proyecto sea dirigido por un patronato que sea semiprivado. ¿Por qué? Porque las personas que no puedan tener los recursos, pues que sean subvencionados, y los que tengan los recursos que puedan pagar. Y grabar como una donación del presupuesto de todas las instituciones del Estado que vayan a esa ciudad. ¿Por qué? Porque al final la responsabilidad del cuidado del envejeciente recae en 3 pilares, que es el gobierno, es la familia, porque cada envejeciente es parte de una familia, y es la sociedad, porque la familia es el núcleo de la sociedad. Y si nos vamos al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que tenemos que cumplir esa agenda en el 2030, ya estamos cerca, pues eso es parte de lo que nos manda a cumplir algunos de los objetivos que tienen que ver en el sentido del cuidado de una vejez digna.
¿Y no habría un vínculo entre eso que usted plantea de asistencia a los envejecientes, entre la obligatoriedad de asistir los hijos a sus padres? Claro. Porque vemos la obligatoriedad del padre asistir al hijo. Legalmente es así. El padre que no cumple con la manutención de esos hijos, usted sabe lo que le pasa. Lo procesa judicialmente y hasta prisión hay para esto si no cumple. Pero cuando se invierten los papeles, que ya el padre llegó a la ancianidad y quizás desamparado de no tener una pensión, porque no trabajó en el Estado, no trabajó en una empresa privada, si se quiere, con alta remuneración, pues queda al desamparo. Entonces no se establecería en esto que usted plantea crear una afiliación indisoluble. Mira, tenemos muchas leyes que benefician al envejeciente. Cuando yo me refiero a un código, es coger todas esas leyes, inclusive. Hay artículos de la Constitución, ahí están también en lo que es la seguridad social, también incluye la asistencia al envejeciente. El hijo está obligado por ley a mantener y cuidar y darle una vejez digna a su envejeciente. Y la familia en caso de que no esté el hijo, pero coger todas esas normativas, llevarlas a un código donde se puedan revisar y adecuar a las necesidades, a las nuevas necesidades que tienen nuestros envejecientes hoy en día. Pero también así hay envejecientes que no tienen hijos, que no tienen familia. Inclusive en estos días pude ver en la prensa de un diputado del PLD de Santiago que sometió algo parecido a lo que yo vengo hablando desde hace 8 años, que yo vengo hablando de este proyecto, que es un megaproyecto, pero que es necesario. Y para cambiarle el sentido de que se vea como una idea propia, pues le cambió el nombre. Lo que le puso fue la ley del abuelo. Pero tampoco no es coherente. El ponerle la ley del abuelo, no todos los abuelos son envejecientes, ni todos los envejecientes son abuelos. Exacto. Entonces ahí no le vi. Quería ubicarlo en el tiempo más bien. No le vi sentido a eso. No creo. Si llego al Congreso, eso es una de las cosas que yo voy a revisar, porque para mí es un proyecto que tengo 8 años trabajándolo, es un sueño y qué bien que él tomó ese proyecto, aunque le cambió el nombre y le cambió el sentido, y qué bueno que lo sometió. Y cuando yo llegue al Congreso, pues yo voy a rescatar esa idea para mejorarla. Y una de las cosas que yo sugeriría es cambiarle ese nombre, precisamente por eso. No todos los abuelos son envejecientes, ni todos los envejecientes son abuelos. Margarita, hay una situación. En el año 2010, el 26 de enero del año 2010 específicamente, se promulgó la Constitución de la República del presidente Fernández, la reforma de Leonel Fernández, la segunda reforma constitucional más profunda que ha conocido la historia contemporánea de la República Dominicana, después de la modificación de la Constitución del profesor Juan Bosch en el año 63. Esa Constitución del año 2010 todavía no está acoplada al sistema de leyes y códigos existentes en la República Dominicana. Tenemos un código civil distanciado de la Constitución de la República. Tenemos un estancamiento entre el famoso artículo 39 de la Constitución y el famoso aborto, las 3 causales. Lucharía Margarita Feliciano del Congreso de la Nación para que esa Constitución del año 2010 sea acoplada definitivamente al sistema de leyes existentes en la República Dominicana. Bueno, cuando le dije que tenemos todas las leyes, lo que tenemos es que adecuarla a los nuevos tiempos. Yo entiendo que esa es una de las situaciones que debemos mejorar, pero con un consenso. ¿Por qué? Porque bien es cierto que la mujer es dueña de su cuerpo y es como yo tener un terreno y en mi terreno yo construyo lo que quiera, porque es mi terreno, es mi derecho. Pero también inmediatamente tenemos un ser con vida dentro de nosotros, ese ser también tiene derechos. Entonces es una situación un poco controversial porque se unen diferentes ideas
donde yo entiendo que lo que debe hacerse es un consenso. ¿Qué quiere el pueblo? ¿Qué entiende el pueblo? Porque yo puedo tener, yo soy provida, particularmente yo soy provida, pero el hecho de que yo tenga mi creencia, yo tenga mis ideas, no quiere decir que si la mayoría tiene otra idea, pues entonces siempre lo general tumba lo particular. Y entiendo que por eso, en vez de crear una polémica con esto, lo que hay es hacer un consenso en el pueblo dominicano con relación a este tema. Pero mientras tanto, el país reclama y requiere de un código procesal penal acoplado al Código Penal de la República Dominicana. Acontecen cada cierto tiempo crímenes, hechos abominables en el país. Bueno, lo que pasa solo es con la pena máxima no se resuelve. Es que se ha estancado por este tema. El código la aprobación de esto se ha estancado por este tema. Que yo lo que entiendo es que lo que debe aprobarse, la parte, como dije, lo general tumba lo particular. Cuando hablamos de que son muchas leyes importantes que necesitamos que sea aprobado este código, pues entonces dejar estas 3 causales para más adelante someterla a un consenso, legislar la parte, pero mientras tanto vamos adelantando con la otra, que es más todavía. Claro, porque todavía hay criminales como el Chaman Chakra, que mató toda una familia, eliminó una familia completa, esposa, 3 hijos, hasta un perrito se fue. Sin embargo, está condenado a la pena máxima que establece el Código Penal vigente de la República Dominicana, 30 años. A los 15 años tiene la posibilidad de salir por la condicional. Tiene las posibilidades. Si existiera el Código Penal en discusión, en vigencia, que establece el cúmulo de penas, podría estar condenado hasta 64 años de prisión. Y a trabajo público obligatorio además. Bueno, pues vamos a la pausa. Cuando regresemos, me gustaría que hablemos un poquito sobre Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y elecciones del año 2024. Regresamos en breve con más. Regresamos con más de Conversación Franca, conversando con Margarita Feliciano, integrante de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, entidad política que este fin de semana pues, dio una gran demostración de fuerza, movilizó más de 100.000 personas en las calles de los barrios de la zona norte de la capital dominicana. Entonces queríamos hablar con Margarita, escuchar su parecer, el por qué Leonel Fernández de nuevo. ¿Qué plantea, qué de nuevo tendría Leonel Fernández con la vuelta al poder? Que tal parece que el pueblo desde ya lo está viendo así, que él puede volver al poder. Entonces, ¿qué nos traería de nuevo a los dominicanos la vuelta al poder de Leonel Fernández? Organizar este desorden organizado. Porque esto es un desorden organizado lo que estamos viviendo ahora mismo. Y el presidente Leonel Fernández ya tiene experiencia de manejo de crisis estatal, porque ya la hemos vivido con él, siendo presidente. Y hemos sido hasta felicitados por otros países por lo rápido que hemos salido de la crisis. Entonces, si ya con el tiempo que tiene el presidente actual, no hemos visto que hemos mejorado, todo lo contrario. Económicamente se dice que estamos mejor, pero no estamos mejor. No estamos viendo, así como el presidente Abinader dice que hay muchos recursos, que tenemos muchos recursos, hay mucho dinero, no estamos viendo mucho dinero en la mesa de las familias dominicanas, no estamos viendo más medicamentos, estamos teniendo una dificultad con el asunto de los medicamentos de alto costo. Cuando el presidente Leonel Fernández se veía el plan social en las calles en momentos de crisis. Ahora, si antes no se veía el plan social, ahora menos en momentos de crisis. Entonces, vemos el plan social ahora en una inauguración poniendo 2 o 3 techos de zinc azul con el logo. Eso nunca se vio en un gobierno del presidente Leonel Fernández. Y en los gobiernos del doctor Fernández, personas con enfermedades catastróficas tenían ese medicamento mes por mes. Yo misma ayudé a varias personas que ni siquiera conocía, simplemente por la vocación social me contactaban, mira que, bueno, un joven que tenía cáncer de colon, yo nunca lo conocí.
y yo le mandaba ese medicamento mes por mes en una fundita con hielo, en una guagua para el interior. Y precisamente años después me encontré con el joven, que él fue que se me acerca a darme las gracias y me dice, mire, yo soy el joven que usted le mandaba el medicamento todos los meses. Superó la dolencia. Y ya no tengo cáncer gracias a usted y al presidente Leonel Fernández. Entonces, qué satisfacción oír eso. Y de una persona que ni siquiera yo conocía, él me conocía a mí, pero yo no a él. Yeah. Fue por intermedio de otra persona que mandaba el medicamento. Y se hacía fácil. Hoy en día se me acercan, porque saben de mi labor social, varias personas con situaciones difíciles y yo no puedo resolverle porque he tocado puertas y no la abren. Los mismos miembros del partido de gobierno se están quejando de que ni siquiera ellos le abren la puerta para asistencia social. Es mucho que decir, porque usted con su partido en el gobierno, usted no puede resolver el problema de un medicamento a un ciudadano común y corriente del pueblo. Es mucho que decir. Entonces, por toda esta situación, el pueblo se ha dado cuenta que realmente ahora mismo no ha surgido otra persona que tenga la experiencia. Se habla de que el presidente Leonel Fernández, bueno, que él ha sido presidente ya varias veces. 3 veces. Entonces, pero en este momento no se trata de la cantidad de veces, se trata de la calidad, no de la cantidad. Yo siempre he creído en la calidad y no en la cantidad. El día que surja otro líder que pueda asegurarnos que puede resolver los problemas, se le dio la oportunidad al presidente actual y no hemos visto solución. Entonces necesitamos una seguridad del que sabe cómo hacerlo, del que inspira confianza, inclusive hasta para inversión extranjera en el país, del que cuando el presidente Leonel está en el poder comenzamos a ver el movimiento, inclusive hasta de inversionistas extranjeros. Y eso le hace muy bien a la economía dominicana. Y el presidente Leonel siempre llega con un equipo capacitado en todas las áreas para todos los ministerios y direcciones. Tiene que ser el mismo equipo que acompaña al presidente Fernández si él vuelve al poder. El mismo equipo que siempre le acompañó. ¿Usted cree que vendrían No, yo pienso nuevos? Que vendrían rostros nuevos y habría una combinación. Yo pienso que habría una combinación de la experiencia con la capacidad, con la nueva capacidad, porque también hay que fusionar ambas cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos la experiencia, pero también necesitamos visión, una visión más moderna, nueva. El presidente le está dando mucha participación a la mujer, le está dando mucha participación a la juventud, porque el presidente cree en la capacidad de la mujer, en el liderazgo de la mujer y de la juventud. Y él entiende, como bien él dice, que él ha creado este partido no solamente para ganar elecciones, sino para las próximas generaciones. Y hemos visto cómo muchos jóvenes que inclusive están candidateándose ahora para alcalde, para diputado, cómo la destreza que tienen esos jóvenes cuando se presentan públicamente a hablar con el electorado o con el pueblo, que se le nota la capacidad y eso llena de mucha esperanza, porque esos son los futuros gobernantes de nuestro país que van creciendo con una nueva visión, con ganas de hacer una buena política, una política positiva, y de eso está el presidente seguro de que nuestro partido va a estar ahí dándole oportunidades a varias generaciones que vienen en lo adelante. ¿Qué está usted haciendo para lograr la meta de la Fuerza del Pueblo, los 2 millones de inscritos en septiembre, agosto, septiembre? Bueno, siempre nos pasamos de la meta. Nuestra meta anterior fue de 1,5 millones. Nos pasamos del 1,5 millones. Entonces lo que hicimos fue, llevamos a la Junta ese 1,5 millones y el restante lo vamos a dejar para la siguiente meta, porque nosotros nos manejamos con meta. Es un partido organizado precisamente por eso, porque todo es organizado. Ya tenemos esa meta de esos 2 millones, ya nos estamos acercando, ya casi la estamos cumpliendo, y esos 2 millones cuando ya estén depositados en la Junta, pues eso ya nos garantiza el triunfo en primera vuelta.
En una ocasión en un programa me preguntaron que si eran ciertos ese 1,5 millones que decimos que tenemos. Sí. Y yo, bueno, pero si están depositados en la Junta es porque son ciertos, porque la Junta se encarga de verificar si eso es así o no. Yeah. Y así mismo pasará con los 2 millones que vamos a depositar prontamente. El partido está tirado a la calle, es tanto así que hemos tenido tan buen resultado que nos están copiando los demás partidos. Sí, porque nosotros iniciamos poniendo stand del partido Inscríbete en diferentes puntos del país, y ya hemos visto que hasta el PRM, estando en el gobierno, lo está haciendo. En estos días pasé por el lado de la Sarasota, en un parquecito que hay ahí cerca del colegio Carol Molca, y veo una pareja con un pequeño stand del PRM que dice inscríbete, y me llamó tanto la atención, pero no solo me llamó la atención eso, sino también que no había nadie. Ellos dos solitos ahí hablando, tomando fresco. Pero realmente cuando nosotros hacemos esos operativos siempre hay gente. Inclusive en nuestro local, en la Secretaría de Asuntos Profesionales y Gremiales del partido, que está en El Millón, que lo dirige el ingeniero Freddy Pérez como secretario general de esa secretaría, de la cual yo soy vicesecretaria, y allí van personas por ellos mismos, ellos pasan, ven el logo del letrero y entran y dicen qué es lo que hay que hacer para pertenecer al partido. Bien. Y diario nosotros inscribimos 1 y 2 personas todos los días que entran solos a preguntar. Exacto. Cómo se inscriben. Bueno, pues muchas gracias, Margarita Feliciano, por haber estado con nosotros en Conversación Franca. Espero, pues, como usted decía al inicio, que esta sea la primera vez y que se den muchas más ocasiones de conversaciones con usted. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, seguimos en breve con más de Conversación Franca. Aquí estamos ya con la parte final de Conversación Franca correspondiente a este día. Miren, ayer con lo que dijo el presidente Leonel Fernández en el cierre ya la actividad realizada con motivo del Día del Trabajo, y lo que había dicho ya en los Estados Unidos, específicamente en Boston, sobre el poder del voto económico, que es el que va a decidir las elecciones del año 2024, el economista Ivanhoe N.G. Cortiña, miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo, pues nos envió una nota de prensa donde él dice que el voto económico decidiría las elecciones del 2024. Él considera que la gente desaprobará la penuria y la calamidad en que vive. Entonces quiero compartir con ustedes un video que nos ha hecho llegar a Ivanhoe N.G. Cortiña sobre el particular. Adelante, señor director. En la República Dominicana hay evidencia empírica en cuanto a que los resultados de las elecciones presidenciales están asociados al desempeño económico del país, que equivale a decir que cuando la economía marcha mal, el partido de gobierno pierde las elecciones. Y cuando la economía camina bien, el partido de gobierno gana las elecciones. En la historia dominicana, al menos 3 casos evidencian y respaldan que el voto económico incide en las elecciones. Tal es el caso del presidente Jorge Blanco, que registró una altísima tasa de inflación que superó en ocasiones el 37%, perdiendo su partido de gobierno con el candidato Jacobo Magluta en las elecciones en el año 1986. Con Joaquín Balaguer en el año 1990, acontece que también hubo una tasa de inflación altísima que se colocó hasta en 79% anual, y aunque ganó las elecciones, estos resultados fueron altamente cuestionados y la oposición terminó sacando más del 52% en los resultados electorales. Y en el caso del año 2004, Hipólito Mejía perdió las elecciones ante una inflación que llegó a colocarse hasta en 43% interanual. Por lo tanto, hay 3 casos en el que el desempeño económico negativo, con una alta inflación y un decrecimiento de la economía expresada en el PIB, se reflejaron en los resultados económicos, manifestándose en consecuencia que el voto económico tiene antecedentes históricos en el país
y muy probablemente este elemento estará incidiendo en los resultados económicos del año 2024 en las elecciones presidenciales, ante el hecho de que actualmente la economía acumula una tasa de inflación de un 21% y los primeros meses de este año 2023 la economía está desacelerando el ritmo de crecimiento. Bueno, indudablemente que esto que dice Ivanhoe N.G. Cortiña ha sido una realidad. Siempre el factor económico es el decisivo en los procesos electorales en la República Dominicana y en el mundo. Él narra de cómo, por ejemplo, la economía fue el factor decisivo en definir las elecciones del año 2004, cuando el expresidente de la República, Hipólito Mejía, perdió las elecciones mucho a poco del expresidente Leonel Fernández, que pretendió y lo logró volver al solio presidencial, pero sobre la base de este decalabro económico que representó la gestión gubernamental de Hipólito Mejía Domínguez. Pero ya había ocurrido en años anteriores con el presidente Joaquín Balaguer en el año 90, que aunque no perdió las elecciones, ganó, pero ganó poco, muy poquito, ahí fue arrasando, donde el candidato ganador de esas elecciones, el presidente moral del país, lo fue el profesor Juan Bosch, producto del decalabro económico que sufrió esa gestión gubernamental. Entonces, interpolando ya a la realidad, ahora mismo, el presidente Luis Abinader tiene de desventaja con relación al proceso electoral del año 2024 el decalabro de la economía en la República Dominicana. Los altos precios de los alimentos, de las medicinas, la inseguridad social sumado al peso de la economía, la inseguridad social, esto sin duda alguna pues va poco a poco, ha ido mellando la base de popularidad del presidente Luis Abinader, que no logró ganar las elecciones del año 2020 con una cómoda votación. El presidente Luis Abinader se convierte en presidente de la República justamente con una votación muy, pero muy reducida. Estamos hablando de una abstención que rondó en el año 2020 por asunto de la pandemia, casi tocó la puerta del 50%. Estamos hablando con una abstención de un 45%, donde casi un 50% de la población dominicana se decidió a no votar por factores diversos, pero muy fundamental el factor sanidad, el factor salud. Eso fue el que decidió esas elecciones. Entonces el presidente Luis Abinader, sin duda alguna, ese nicho de popularidad no lo tenía en el 2020. Ganó en primera vuelta producto de lo que acabamos de decir. Pero entonces ahora sí se ha ido creciendo el disgusto de la población por lo que dice Ivanhoe, por el poder de lo económico y lo electoral. Esa combinación, si la economía marcha bien, la gente no tiene problema, la gente reelige un presidente y el ejemplo más palpable de esto fueron las gestiones consecutivas del Partido de la Liberación Dominicana del año 2004 al año 2020. La economía se mantuvo con cierta estabilidad, con cierto crecimiento. Fíjense que el parque vehicular de la República Dominicana, la industria de la construcción, creció de manera exorbitante. Uno no se da cuenta porque uno está aquí, vive aquí, pero muchos dominicanos que tenían 15, 20, 30 años que no venían aquí a la República Dominicana, que pasaron las gestiones gubernamentales de Hipólito Mejía, de Leonel Fernández en el año 96 fuera del país y regresaron al país en el año 2011, 2012, 2013, han visto la diferencia de la República Dominicana con relación al pasado. Entonces eso es por el factor económico, sin duda alguna. Entonces ya de cara a las elecciones del próximo año 2024, el principal enemigo del presidente Luis Abinader, en el caso de que definitivamente lance el proyecto reeleccionista, será el factor económico. Ha dicho hoy el presidente Luis Abinader que esperará al mes de agosto para definir si buscará la repostulación presidencial por su partido, el PRM. Mañana, Dios mediante, señores, volveremos con ustedes en otra entrega de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. Hasta la próxima. Su Mundo TV.